Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Gilma Janet Bonilla Puga. Yo soy directora de una escuela en el área de Guadalupe y el tema de hoy que me toca exponer o compartir con ustedes es la Ley General de Educación. Es un documento muy extenso, pero es un documento muy importante porque este es el que nos da la operatividad del artículo tercero constitucional. Vamos a iniciar con el capítulo 2 del ejercicio del derecho a la educación. Y empezamos con el artículo 5. Son conceptos muy específicos, son conceptos muy amplios. Yo los voy a tocar a manera de resumen, pero sí es muy importante adentrarnos, leer el documento completo. Yo la presentación que subí, pues tiene los conceptos principales, pero cuando tú no te has documentado y no lo has leído completo, es difícil entenderlo y es difícil darle precisión a esto. Entonces, pues vamos a empezar con el artículo 5 del derecho a la educación y en él nos habla que la educación es un derecho fundamental para todas las personas y que es el Estado quien tiene la obligación de garantizar este derecho. En la educación que imparta el Estado deberá de propiciar un desarrollo integral de los educandos con el fin de hacer una transformación social. El Estado a todas las personas para acceder, transitar, permanecer, avanzar y en su caso hacer un egreso oportuno del sistema educativo nacional. Todas las personas eh, tienen este derecho y se fundamenta en la dignidad humana. En el artículo 6 habla acerca de la educación obligatoria y establece la educación obligatoria desde preescolar hasta el nivel medio superior. Aquí también en este artículo responsabiliza a los padres de hacer que sus hijos menores de 18 años reciban una educación obligatoria, así como también están obligados a revisar su progreso y su desempeño. Reconoce a la educación inicial como un derecho, mas sin embargo no tiene la obligación de garantizarla. La debe de promover, la debe de buscar la manera de que se dé, pero no es la obligatoriedad que tiene con la educación preescolar hasta media superior. También dice que es obligación del Estado buscar una educación que impulse la investigación y la innovación científica, humanista y tecnológica. En el artículo 7 nos dice que es el que le corresponde al Estado la rectoría de la educación y que además de obligatoria tiene diferentes características que son universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Universal a ser un derecho humano y que le corresponde a todas las personas acceder por igual. Inclusiva cuando nos guía a eliminar toda forma de discriminación y exclusión, así como tener las condiciones estructurales para que no haya barreras para el aprendizaje y la participación. Con esta característica nos obliga a atender las diferentes capacidades, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos, así como eliminar todas las barreras del aprendizaje y buscar los recursos tecnológicos, pedagógicos y materiales necesarios para dar estos servicios educativos. Establece que la educación especial debe estar disponible en todos los niveles y modalidades educativas. En la parte de pública, pues es porque es impartida y administrada por el Estado, por lo que asegura el acceso a la educación y que responde a todos los intereses sociales y las finalidades del orden público en beneficio de nuestra nación. La gratuidad, bueno, pues es el que no se debe de solicitar ningún pago ni condicionar el servicio educativo bajo ninguna circunstancia, y laica, pues porque está ajena a toda doctrina religiosa. Luego nos vamos
al artículo 8 y 9. En estos artículos nos da las características de la equidad y la excelencia educativa. Dice que el Estado está obligado a prestar servicios educativos, pero que deben de tener estas dos características, equidad y excelencia, dando un énfasis muy importante en que los grupos vulnerables y en rezago deben de ser integrados, no deben de ser olvidados, es una educación para todos. Y el artículo 9 nos dice cómo se daría este servicio educativo con equidad y excelencia. Nos dice que las autoridades educativas realizarán las siguientes acciones. Una de ellas es tener programas de educación básica, media superior de forma abierta. Es decir, que aunque no podamos incluir asistir a un sistema escolarizado, se debe de garantizar de que haya acceso a esa educación a través de educación abierta, distancia. También es importante mencionar que los docentes se debe de hacer un programa de arraigo, es decir, que ellos tengan un incentivo adicional para permanecer en las comunidades lejanas de difícil acceso o de alta marginación o de peligro. Entonces, en nuestro sistema educativo, al menos en Nuevo León, hay un programa que se llama Arraigo, y es decir, es un incentivo económico que se le da a los docentes para que permanezcan en esas comunidades y garantice el Estado el término de la educación de los alumnos de esas comunidades. También les proporciona o está obligado a tener escuelas de horario completo en educación básica para poder atender las necesidades diversas de la población, así como establecer convenios con estancias infantiles para que faciliten la incorporación de hijos o hijas de estudiantes que así lo requieran y puedan concluir sus estudios. También es importante en este artículo 9 explicar los incentivos que se tienen a estas guarderías. También es importante celebrar convenios con instituciones de las 3 órdenes de gobierno, es decir, municipal, estatal y federal, para disminuir los índices de pobreza y marginación, así como proporcionar en estas comunidades programas de mejora de las condiciones alimentarias. Y también es importante facilitar el acceso a la educación de los alumnos que carezcan con documentos de identidad. No se les puede condicionar el servicio a tener estos documentos. Más bien, las autoridades educativas debemos de ofrecer las oportunidades para que los alumnos que no tengan documentación oficial la obtengan. Con independencia en la fracción 10 nos dice que con independencia de la nacionalidad y la condición migratoria, los alumnos deben de asistir y tener el acceso a la educación. Aparte, en la fracción 12 nos dice que debemos de proporcionar, que el Estado debe de proporcionar a los educandos los libros de texto gratuito y materiales educativos impresos o formatos digitales para la educación básica, garantizando así su distribución. Y deja abierto a cualquier programa que coadyuve a la mejora de la educación para alcanzar su excelencia. La Ley General de Educación nos dice que el Estado, a través de la nueva Escuela Mexicana, buscará la equidad, la excelencia y la mejora continua de la educación, por lo cual colocará al centro de la acción pública el máximo logro de los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes. En el artículo 12 nos dice que esta educación o este programa educativo de la nueva Escuela Mexicana debe de impulsar el desarrollo humano integral, contribuyendo a la formación de un pensamiento crítico, a la transformación y el crecimiento solidario de la sociedad y enfatizando el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. Debe también de fortalecer el tejido social, evitando la corrupción,
fomentando la honestidad y la integridad, así como proteger a la naturaleza, impulsar el desarrollo social, ambiental y económico. Es importante combatir las causas de la discriminación en las diferentes regiones del país, principalmente la que se ejerce contra la niñez y las mujeres. Y en la fracción 5 nos dice que la educación debe de alentar la construcción de relaciones sociales, económicas y culturales en base en el respeto de los derechos humanos. Aquí es muy importante el fomento del pensamiento crítico. Una de las bases de la nueva escuela mexicana es precisamente eso, lograr al concluir la educación básica que los estudiantes hayan desarrollado un pensamiento crítico que los lleve a ser capaces de debatir, de estructurar argumentos, de reflexionar, de analizar, de adquirir información, de ser creativos y de tener un compromiso social. El artículo 13 nos habla o nos explica cómo es que se va a desarrollar este acuerdo que es la nueva escuela mexicana. Dice que la educación debe estar, el artículo 13 nos dice que la educación debe estar basada en la identidad, en el sentido de pertenencia y la interculturalidad. Impulsa la responsabilidad ciudadana sustentada en la honestidad, la justicia y la solidaridad, y enfoca mucho o le da mucha importancia al respeto y al cuidado del medio ambiente orientada a la sostenibilidad. En el artículo 14 nos dice que para el cumplimiento de los fines y criterios de la educación, conforme a lo dispuesto en el artículo, la Secretaría promoverá un acuerdo educativo nacional que considera las siguientes acciones. El acuerdo educativo nacional que está mencionando la Ley General de Educación, en este caso es la nueva escuela mexicana, que es el proyecto educativo con el que se está trabajando actualmente. Y debe de tener las siguientes características. Concebir a la escuela como un centro de aprendizaje comunitario. Reconocer que las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos son sujetos de educación y son prioridad del sistema educativo nacional y destinatarios finales de todas las acciones del Estado en materia educativa. En este también nos invita a revalorizar a los maestros y las maestras como agentes fundamentales del proceso educativo. Impulsar su profesionalismo y su visión pedagógica. En su fracción cuarta nos dice que hay que dimensionar la prioridad de los planes y programas de estudio basados en las necesidades de los contextos locales y regionales. En este sentido, es aquí donde se justifica el programa analítico, ya que el Estado nos proporciona el programa sintético, pero basado en las necesidades del contexto locales y regionales, nosotros hacemos la adaptación para formar el programa analítico que responde a las necesidades de la comunidad. También nos invita a promover la participación de los pueblos y las comunidades indígenas y afroamericanas en la construcción de los modelos educativos. Al tener la NEM un sentido humanista, nos invita a tomar en cuenta todos estos aspectos. Las comunidades de alto riesgo nos invita a incluir a todos los pueblos indígenas, le da mucho realce. Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros en los libros de texto actualmente, lo que estamos viendo en los programas de capacitación, tienen que ver o se basan en este artículo 14 de la Ley General de Educación. Posteriormente vienen el artículo 15 y el artículo 16. Estos artículos son de gran importancia porque el 15 nos da los fines de la educación, es decir, hacia dónde vamos o qué rumbo debemos de seguir todas las personas que estamos inmersas en este sistema educativo. Hacia qué rumbo voy a llevar a los alumnos una vez que terminen su educación básica. Pero se confunden o hay que tenerlos bien precisos porque se confunden mucho con el artículo 16, que son los criterios de la educación. Los criterios de la educación es el cómo, qué debo de tomar en cuenta, en qué me debo de basar para llevar a cabo mi proceso educativo, para poder
encaminar a los alumnos al máximo logro de los aprendizajes, pero basados en estos criterios. Vamos a ver primero los fines. Los fines son, como les decía, precisos. Yo voy a tratar de tocar un poquito cada uno de ellos, pero como consejo, me permití poner un gráfico porque es importante, a lo mejor no vamos a lograr entenderlos o aprendernos todos de memoria, pero sí a lo mejor relacionando los dibujos que vienen aquí en este gráfico podemos nosotros recordarlos en los exámenes. El primer fin de la educación es contribuir al desarrollo integral y permanente de los educandos para que ejerzan sus capacidades. Es decir, yo tengo que buscar que los alumnos se desarrollen en todos sus aspectos. El número 2 es promover el respeto irrestricto de la dignidad humana a partir de la formación humanista. En cualquier decisión que se tome a nivel escolar tiene que estar basado en el respeto a la dignidad humana. El número 3 es inculcar el enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, promoviendo el conocimiento, el respeto y el disfrute de todos los derechos de las personas. En la fracción 4 nos dice fomentar el amor a la patria, el aprecio por sus culturas, el conocimiento de su historia y el compromiso con los valores, símbolos patrios y las instituciones nacionales. El fin número 5 es formar a los educandos en la cultura de paz y de respeto. Aquí es muy importante trabajar dentro de las escuelas con una cultura de paz, es decir, no a la violencia en cualquiera de sus modalidades. La fracción 6 nos dice que debemos de propiciar actitudes solidarias en el ámbito internacional, en la independencia y en la justicia. Y está muy relacionado con lo que comentábamos ahorita. Nosotros debemos de darle apertura a todas las personas, tanto nacionales como internacionales, en el programa de migración para aceptarlas en las escuelas. Aún y cuando no porten con documentos, nosotros debemos de propiciar esta actitud de solidaridad con ellos. En la fracción 7 nos dice promover la comprensión, el aprecio, el conocimiento y la enseñanza de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. Es decir, el respeto a todas las etnias de nuestro país. Y enlazándolo con el anterior, pues también a cualquier etnia a nivel internacional. En la fracción 8 nos dice inculcar el respeto por la naturaleza a través de la generación de capacidades y habilidades que aseguren el manejo integral, la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales, el desarrollo sostenible y la resiliencia frente al cambio climático. Estas dos palabras, el desarrollo sostenible y el cambio climático, las debemos de tener muy presentes porque en los criterios de la educación también menciona algo parecido. Pero aquí la idea es que nosotros lo vamos a fomentar en los alumnos, que al terminar su educación básica, ellos van a tener este término de desarrollo sostenible interiorizado y su estilo de vida deberá de estar basado en este fin. La fracción 9 nos dice hay que fomentar la honestidad, el civismo y los valores necesarios para transformar la vida pública del país. Y con terminamos los fines de la educación. Que les decía yo lo entiendo como es hacia dónde quiero llegar, a dónde voy a llevar a los alumnos una vez que terminen su educación básica. Ahora sí, hablando de criterios, el criterio es cómo. ¿Cómo voy a hacer que la educación que imparta el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con validez oficial de estudio respondan a estos criterios? Uno es la educación debe ser democrática, no como un sistema político, sino más bien como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Es decir, nosotros vamos a trabajar con los alumnos para que ellos tengan siempre como meta la mejora de vida, el constante mejoramiento de sus condiciones de vida. Será nacional también en cuanto, sin hostilidades ni exclusivismos,
La educación atenderá a la comprensión y solución de nuestros problemas, al aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales, a la defensa de nuestra soberanía e independencia política y al aseguramiento de nuestra independencia económica, así como el acrecentamiento de nuestra cultura. Será humanista porque respeta la dignidad y promueve la igualdad, evitando la discriminación. Pues en este criterio es en el que se basa toda la nueva escuela mexicana. Todos los enfoques, las decisiones, los fines están basados en el humanismo. La fracción 4 nos dice que hay que buscar el bien común, es decir, priorizar el bien general sobre los intereses particulares. Este criterio es muy difícil de lograr porque estamos viviendo en una época social en donde el individualismo está priorizando, mas sin embargo nosotros como escuela, como agentes educativos, debemos de buscar siempre el bien común. El otro criterio es el ambiental, es decir, que se inculcarán los conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y combate a los efectos del cambio climático, así como la reducción del riesgo de desastres, la biodiversidad, el consumo sostenible y la resiliencia. Es decir, el cuidado del ambiente, buscar ese desenvolvimiento armónico de la persona en todos sus aspectos sociales. Será también equitativa, es decir, combatirá desigualdades y asegurará el acceso a la educación para todos. También inclusiva, al tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos y así eliminar las distintas barreras de aprendizaje y la participación, para lo cual adoptará medidas a favor de la accesibilidad y los ajustes razonables. Es importante diferenciar en estos dos conceptos, equitativa e inclusiva. Equitativa es tratar a todos por igual, darles a todos las oportunidades. Inclusiva es, aparte de que todos deben de tener las oportunidades, también le debes de dar a cada quien de acuerdo a sus necesidades. Es decir, quien más necesidad tiene, ya sea porque tiene alguna situación de una condición, nosotros debemos de hacer los ajustes razonables para poder darle a esos educandos satisfacer las necesidades que ellos tienen para poder acceder al aprendizaje. También debe ser intercultural, en el sentido que promoverá la convivencia armónica entre las personas y comunidades con base al respeto a sus diferentes tradiciones, costumbres y modos de vida. Será integral porque educará para la vida, estará enfocada en las capacidades y desarrollo de habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas que les permitan alcanzar su bienestar y contribuir al desarrollo social. Y por último, el criterio que es el fin de nuestra educación será de excelencia, es decir, debe estar orientada al mejoramiento permanente de los procesos formativos que propicien el máximo logro del aprendizaje de los educandos para el desarrollo de su pensamiento crítico, así como el fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Yo creo que este último criterio es el que resume todos los demás. Es decir, si nosotros nos basamos o buscamos una educación de excelencia, vamos a cumplir con todos los criterios de la educación. En estos artículos se resumen todas las características de la nueva escuela mexicana. Después nos vamos a pasar a al artículo 106. Este artículo nos habla de un tema completamente diferente. Aquí vamos a trabajar la participación social, es decir, cómo integramos a la comunidad, a los padres de familia, al trabajo con nuestras escuelas. Uno de los fines de la nueva escuela mexicana es acercar la escuela con la comunidad. En su momento se puso al alumno como el centro del proceso educativo. En esta nueva escuela mexicana, el centro del proceso educativo es la comunidad. Y para eso nos proponen la participación social a través de órganos que se forman en las escuelas con la
con la inclusión de padres de familia, maestros. Y aquí en la ley no menciona personas de la comunidad, pero nosotros actualmente, cuando formamos los consejos de participación social de las escuelas, incluimos a personas de la comunidad. Yo lo buscaba en la ley así específico, pero la ley no lo especifica. La ley nada más dice que son las asociaciones de padres de familia y los maestros de la escuela. Bueno, ¿qué es la participación social? ¿Qué es el artículo 106? Es aquel que regula la integración de órganos de participación social como el CEAP. Es importante, compañeros, que nos familiaricemos con estas abreviaturas. Perdón, no son abreviaturas, se me fue el nombre. Con las siglas, perdón, con estas siglas, el CEAP es el Comité Escolar de Administración Participativa. Vamos a ver a lo largo de esta presentación varios comités. Uno de ellos es el CEAP, Comité Escolar de Administración Participativa. Este comité lo integran los padres de familia, con el objetivo de padres de familia y maestros para buscar mecanismos para dignificar los planteles educativos y la paulatina superación de las desigualdades entre las escuelas del país. Sus integrantes deben de ser electos en las escuelas al inicio del ciclo escolar. Este comité en particular, maestros, no se maneja tanto en nuestro estado. Se empezó a manejar este comité cuando empezó el apoyo de la escuela es nuestra. Cuando a las escuelas nos llega este apoyo, se convoca una asamblea y ahí se forma este comité y así se llama Comité Escolar de Administración Participativa. Y su objetivo es que cuando llegan recursos a la escuela, ellos deben de supervisar la vigilancia, decidir en qué se va a emplear este recurso y dar cuentas a la comunidad y a las autoridades de cómo se implementó y cuáles fueron los resultados de esta implementación. ¿Quiénes pueden participar? Pueden participar docentes, directivos, madres y padres de familia de tutores, y aquí menciona la Ley General de Educación que estudiantes a partir del 4º grado de primaria, ¿sí? De acuerdo a los lineamientos de operación que están vigentes. Maestros, es importante también señalar, una cosa es lo que hacemos en los planteles educativos, que a veces no está tan apegado a los lineamientos, pero para nosotros que estamos participando en estos procesos de promoción, nosotros nos debemos de apegar a lo que dice la ley, no lo que hacemos comúnmente en las escuelas. Qué bueno que estuviera acorde, es el deber ser, pero nuestra realidad nos dice que a veces en las escuelas no se llevan a cabo estos comités tan apegados. Nosotros sí tenemos que saber cómo debe de ser basado en la Ley General de Educación. Cuando invitamos a los padres de familia a participar en las escuelas, ellos adquieren derechos y obligaciones, y en los artículos 128 y 129 nos dicen específicamente cuáles son los derechos. El artículo 128 habla acerca de los derechos de los padres de familia. Y los derechos de los padres de familia son obtener la inscripción de sus hijos en las escuelas, participar activamente con las autoridades de las escuelas en las mejoras del plantel, pero también pueden participar en las decisiones que se toman para mejorar la estancia de los alumnos en el plantel. También tienen derecho a colaborar con las autoridades escolares. Las autoridades escolares, maestros, son los directivos de las escuelas. Así se les llama en la Ley General de Educación, pero una autoridad escolar es el director de la escuela. Dice que tienen el derecho de colaborar con las autoridades escolares al menos una vez al mes para la superación de los educandos y el mejoramiento de los establecimientos educativos. También tienen derecho a formar parte de la Asociación de Padres de Familia y de los comités escolares de participación social. Deben también conocer el nombre del personal docente y empleados que están en contacto o que le proporcionan el servicio educativo a sus hijos. En los lineamientos de los consejos de participación social nos dice que cuando se hace la primera reunión o la primera asamblea para escoger los miembros del Comité Escolar de Participación Social, el directivo o la autoridad educativa escolar debe de presentar a todo el personal de la escuela, darle a conocer a la comunidad los nombres
y quiénes son las personas con las que conviven sus hijos. También es importante, como derecho, conocer los criterios. Tienen el derecho a conocer los criterios y resultados de las evaluaciones, es decir, cómo va a evaluar el maestro a su hijo durante los diferentes periodos que nos marcan, así como conocer los planes y programas de estudio con los que van a trabajar sus hijos en cada uno de los ciclos escolares. Ellos también tienen derecho a conocer el presupuesto asignado para cada escuela, así como su aplicación y los resultados de esta aplicación. Pueden también preguntar en las escuelas la situación académica y la conducta de sus hijos. También tienen derecho a manifestar sus inconformidades ante las autoridades educativas correspondientes cuando ellos consideren que hay alguna irregularidad en el plantel en donde están sus hijos inscritos. Todos estos son sus derechos, pero en el artículo 129 nos marca sus obligaciones. Los padres de familia, al inscribir a sus hijos a un plantel, tienen la obligación de hacer que sus hijos menores de 18 años reciban la educación preescolar, primaria, secundaria, media, superior y en su caso la inicial. Pero a la que ellos están obligados es preescolar, primaria, secundaria, media, superior. La inicial puede ser, pero no, eso es una opción. Es obligación participar en el proceso educativo de sus hijos, estar al pendiente de su progreso, su desempeño y la conducta. También tienen la obligación de colaborar con las instituciones educativas en las que están inscritos sus hijos en las actividades que la institución realice. Tienen la obligación de informar a las autoridades educativas cuando sus hijos presenten algún cambio de conducta o de actitud. Y para que la escuela, junto con los padres de familia, busquen la manera de aplicar estudios correspondientes con el fin de determinar las posibles causas, ¿sí? También tienen la obligación de acudir a los llamados de la autoridad educativas y escolares relacionados con la revisión del progreso, el desempeño y la conducta de sus hijos o pupilos menores de 18 años. Y deberán promover la participación de sus hijos, hijas o pupilos menores de 18 años en la práctica de actividades físicas, de recreación, deportivas y de educación física, tanto dentro como fuera del plantel educativo, como un medio de cohesión familiar y comunitaria. Estas son las obligaciones de los padres de familia y también menciona aquí en la Ley General, en el artículo 129, que en caso del incumplimiento, las autoridades educativas podrán dar aviso a las instancias correspondientes para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. En el artículo 130, ya una vez que vimos los derechos y las obligaciones de los padres de familia, en el artículo 130 nos dicen que los padres de familia, dentro de sus derechos, pueden pertenecer a las asociaciones de madres y padres de familia. Y estas asociaciones deben de tener por objeto representar ante la autoridad escolar los intereses de los asociados, es decir, de los padres de familia. También colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como el mejoramiento de los planteles. Informar a las autoridades educativas escolares sobre cualquier irregularidad que sean objeto los educandos. Propiciar la colaboración de los docentes, madres y padres de familia o tutores para salvaguardar la integridad de los integrantes de la comunidad educativa. Los padres de familia también que participan en la asociación de padres de familia, deben de conocer las acciones educativas y de prevención que realizan las autoridades para que los educandos conozcan y detecten la posible comisión de hechos delictivos que les puedan perjudicar. También deben sensibilizar a la comunidad mediante la divulgación de materiales que prevengan la comisión de un delito. Estimular y promover y apoyar actividades extraescolares y gestionar el mejoramiento de las condiciones de los planteles educativos ante las autoridades correspondientes. Deben de ayudar también al plantel educativo a alentar el interés familiar y comunitario para el desempeño del educando y proponer las medidas que estimen conducentes para alcanzar los objetivos señalados en las fracciones anteriores. Es decir, las personas que pertenecen a la Asociación de Padres de Familia tienen
responsabilidad de trabajar de la mano con las autoridades educativas escolares. Ellos pueden llevar a cabo acuerdos, pueden llevar a cabo programas, pueden traer personas del exterior de la comunidad a dar pláticas, pueden traer programas sociales e integrarlos a la escuela. A todo esto son parte de sus obligaciones, pero ellos no pueden intervenir en aspectos pedagógicos, no pueden intervenir tampoco en aspectos laborales de las escuelas. Es decir, todo lo que tenga que ver con mejorar los procesos educativos, con mejorar la conducta de los alumnos, con mejorar las condiciones del plantel, ellos lo pueden hacer, pero no pueden intervenir en las decisiones pedagógicas ni en las decisiones laborales del plantel. Los artículos 132, 133 y 134 nos hablan de los consejos de participación escolar y nos dice que las autoridades educativas pueden promover la conformación más bien no pueden, deben de promover la conformación de los consejos de participación escolar. Y aquí nos habla de 3 modalidades o 3 consejos que pueden existir. En el 130 nos dice que la autoridad de cada escuela de cada escuela pública de educación básica y media superior vinculará a la escuela activa y constantemente con la comunidad. Esta será decisión de cada escuela la instalación y la operación del Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el cual estará integrado por la Asociación de Madres y Padres de Familia, Maestras y Maestros. El primero, el artículo 132, nos habla del Consejo de Participación Escolar. Ahí van a estar integrados por Asociación de Padres y Madres de Familia y las maestras y maestros. En este consejo se podrá, en este consejo se podrá coadyuvar para que los resultados de las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional contribuyan a la mejora continua de la educación, proponer estímulos y reconocimientos de carácter social tanto para alumnos, docentes, directivos y empleados de la escuela. También va a ayudar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la personalidad, integridad y desarrollo humano de la comunidad y a reducir las condiciones sociales adversas de la educación y llevar a cabo actividades de participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y alguna emergencia escolar. También puede cooperar con la participación de la comunidad educativa en los compromisos que tengan que ver con fomentar estilos de vida saludable, alimentación adecuada y todo lo que tiene que ver con la salud de los alumnos. También el Consejo de Participación Social va a ayudar a dignificar los planteles educativos y a realizar cualquier tipo de actividades en beneficio de la propia escuela. Este Consejo de Participación Social es el que formamos dentro de las escuelas. Maestros, no quiero yo ampliar mucho porque a lo mejor lo que yo digo se sale de los lineamientos que aquí nos están manejando. Porque le digo, empezamos a confundir un poquito lo que hacemos normalmente con el deber ser, pero sí es importante mencionar que lo que aquí la Ley General de Educación nos marca, nos abre la pauta para que dentro de los consejos de participación social hagamos los comités. En los consejos hay un comité de seguridad, un comité de fortalecimiento de la relación de los padres de familia, un comité que promueve las actividades deportivas, comités que promueven actividades culturales, el comité de gestión, que es aquel que se encarga de buscar las formas de que las instalaciones de las escuelas mejoren. Entonces, todos estos comités, el de seguridad escolar, el de protección civil y todo lo que las escuelas consideren necesarios para mejorar su funcionamiento.
En el artículo 133 nos habla del otro tipo de comité. Estos van a estar instalados en cada municipio y se llama Comité Municipal de Participación Escolar en la Educación. Está conformado por autoridades municipales, madres y padres de familia, maestros y maestras. Y su principal función es gestionar las mejoras, proponer programas de bienestar, organizar certámenes intraescolares, entregar estímulos, pero todo, se va a limitar al ayuntamiento del donde se encuentre localizada la escuela, es decir, al municipio. Las funciones son muy parecidas al comité escolar de participación social, pero ya no es a nivel escuela, ahora es a nivel municipal. Y el otro comité que viene regulado en el artículo 134 es la instalación del Consejo Estatal de Participación Escolar en la Educación. Este Consejo Estatal está, como su nombre lo dice, es a nivel estado y está conformado por las asociaciones de madres y padres de familia del estado, maestras y maestros. Y su principal objetivo es conocer y gestionar la resolución y el apoyo a las demandas y necesidades que emanen del Consejo Escolar de Participación Social y del Consejo Municipal de Participación Escolar en la Educación. Entonces, el comité estatal es como que el más grande, el más completo, y ahí encierra las necesidades de los otros dos comités. Y por último, el artículo 136 nos dice que los consejos de participación escolar o su equivalente no podrán intervenir en aspectos laborales, pedagógicos y administrativos del personal de los centros educativos y no deberán participar en cuestiones políticas ni religiosas. En conclusión, la Ley General de Educación fortalece el derecho a la educación con enfoque humanista, integra equidad, inclusión y excelencia, establece responsabilidades claras para asegurar su cumplimiento y constituye la base normativa del sistema educativo nacional. Entonces, maestros, como les decía, es muy amplia. Fue un pequeño resumen, pero definitivamente para entender todo lo que está aquí, hay que leerla y hay que conocer claramente todos sus artículos. Y bueno, maestra, con esto termino yo mi presentación. Tengo por ahí un formulario en donde hay 5 preguntas relacionadas con el tema. No sé si quiera que lo comparta en el grupo para que los compañeros lo realicen. Sí, maestra, por favor nos comparte el enlace y de cualquier forma yo lo voy a estar compartiendo en Classroom. Perfecto, muchas gracias. Mientras tanto, yo les voy a compartir 2 videos que tienen que ver precisamente con este tema, que pues ya los van a ver por ahí en el canal de YouTube, ya están disponibles. Y me confirman, por favor, si se ve y se escucha de manera adecuada. Ahí se ve. Por favor, reaccionen para saber que sí se ve. Excelente. Ya veo aquí en el chat que están escribiendo que sí. A ver, ¿qué hay detrás del sistema que educa a millones de personas en México? Pues mirad, hay un documento clave que lo define absolutamente todo, la Ley General de Educación. En los próximos minutos vamos a meternos de lleno en sus pilares, en sus promesas y en la visión que tiene para el futuro del país. Y ojo, para que quede claro desde el principio, todo lo que vamos a ver sale directamente de la fuente oficial del texto vigente de la Ley General de Educación. Así nos aseguramos de entender el plan tal y como está diseñado, sin interpretaciones. Fijaos, es que la propia ley arranca con una idea que es potentísima. No habla solo de ir al cole, para nada. Habla de la educación como un proceso de crecimiento que dura toda la vida. Como dice el artículo 5, es la herramienta para el desarrollo personal y profesional, pero también para transformar la sociedad. O sea, es una visión que va muchísimo más allá de las 4 paredes de un aula.
Vale, para que no nos perdamos y entendamos bien toda esta ley, hemos organizado el recorrido en 5 puntos clave. Primero, vamos a ver por qué la educación es un derecho para todos. Luego, nos meteremos con los 5 principios que son su base. Después, exploraremos eso de la nueva escuela mexicana. Veremos qué se aprende en el aula y, para terminar, quiénes forman parte de todo este entramado. Pues venga, vamos a empezar por el principio, por el corazón de la ley, su promesa fundamental. Y es que la educación en México no se ve como un privilegio, no, se establece por encima de todo como un derecho universal. ¿Pero qué significa exactamente derecho a la educación? Bueno, pues no es solo tener una silla en una clase. El artículo 5 lo describe como algo mucho más grande. Es el medio para que cada persona pueda desarrollar todo su potencial y además se convierta en alguien que ayuda a cambiar la sociedad. Es una visión súper activa, muy transformadora de lo que es aprender. Y aquí viene lo más importante, lo crucial. La ley obliga al Estado a que el terreno de juego sea igual para todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde que una persona entra en el sistema educativo hasta que sale, tiene que tener las mismas, exactamente las mismas, oportunidades que cualquier otra. Es una declaración de igualdad muy, muy potente. Muy bien, ya sabemos que es un derecho. Pero ¿cómo se asegura esto en la práctica? Pues la ley lo hace construyendo todo sobre 5 pilares, 5 principios que no se pueden negociar y que definen cómo tiene que ser la educación pública en el país. Estos 5 pilares vienen directamente del artículo 7. Son estos: universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. Quedaos con estas 5 palabras porque son literalmente la columna vertebral de todo el sistema. Vamos a ver qué significa cada una. Vale. Los 2 primeros, universal e inclusiva, van totalmente de la mano. Universal es fácil, es para todo el mundo sin ninguna excepción, pero inclusiva va un pasito más allá. Exige que el sistema se adapte a cada estudiante, que entienda que cada persona tiene su ritmo, sus necesidades. O sea, la idea no es que el alumno se adapte a la escuela, sino que la escuela se adapte al alumno. Un cambio de perspectiva total. Seguimos. Los otros 2 principios, pública y laica, nos hablan de quién la gestiona y de su filosofía. Pública significa que es el Estado el que se encarga de administrarla, siempre pensando en el bien de toda la nación. Y laica, pues asegura que sea neutral, que se mantenga al margen de cualquier creencia religiosa para que haya total libertad de consciencia. Y llegamos al último pilar, la gratuidad. Aquí el artículo 7 es súper claro, no deja lugar a dudas. Se prohíbe cualquier pago que pueda ser una condición para recibir los servicios educativos. El objetivo es muy simple pero vital, que el dinero no sea nunca una barrera, que nadie se quede fuera por no poder pagar. Con estos cimientos tan sólidos, la ley nos presenta una visión de futuro. Es la filosofía que lo guía todo, un concepto que llaman la nueva escuela mexicana. Y según el artículo 11, el objetivo de esta nueva escuela mexicana es, bueno, bastante ambicioso. Busca la equidad, la excelencia y la mejora continua. La idea central es poner al estudiante en el centro de todo. El éxito del sistema se mide básicamente por lo que consiguen aprender quienes forman parte de él. Vale, suena muy bien, pero ¿esto en qué se traduce en el día a día? Pues el artículo 12 lo detalla. No se trata solo de memorizar datos. El objetivo es formar ciudadanos completos, personas que piensen por sí mismas, que sepan colaborar, que luchen contra la corrupción y la violencia y que ayuden a construir una sociedad más justa donde las artes, la ciencia y las humanidades dialoguen entre sí. Claro, una visión así de grande tiene que notarse en lo que se aprende cada día en clase. Así que, ¿qué es lo que se enseña exactamente en las aulas para conseguir todo esto? Esto nos lleva directamente a los planes de estudio. Aquí el artículo 30 busca un equilibrio que me parece muy interesante. Por un lado están los conocimientos de toda la vida, los fundamentales, matemáticas, historia, ciencia, pero al mismo nivel de importancia se meten habilidades que son clave para la vida hoy en día, desde educación socioemocional y financiera hasta educación para la salud o sobre el medio ambiente. Es una apuesta clara por una formación que prepare para los retos del siglo XXI. Pero la cosa no se queda ahí. El currículo se amplía todavía más para tocar todos los palos del desarrollo de una persona. La ley pide que se incluyan artes y música, que se aprendan otras lenguas, tanto extranjeras como indígenas, y que se fomente el deporte. E incluso mete cosas súper prácticas para el día a día, como protección civil o educación vial. La idea es formar ciudadanos preparados para todo. Bueno, ya hemos visto la filosofía y lo que se enseña, pero ¿quién se encarga de que todo este plan tan ambicioso se haga realidad? Y con esto llegamos al último punto, el sistema educativo nacional. El artículo 34 nos deja una cosa clarísima.
Esto no es solo cosa de las escuelas o del gobierno. La educación es un trabajo en equipo, una responsabilidad de todos, de los estudiantes, del profesorado, de las familias, de las autoridades y de las propias instituciones. Es como un gran engranaje donde cada pieza cuenta y es fundamental. En resumen, y como lo define el artículo 31, el sistema educativo nacional es precisamente eso, una gran red coordinada. Es el motor que tiene que hacer que toda esta maquinaria funcione en cada rincón del país, uniendo a todo el mundo con el mismo objetivo. Hemos repasado la ley, su gran promesa, su estructura. El plan maestro está ahí, escrito negro sobre blanco. Pero claro, esto nos deja con la pregunta final, que es la más importante de todas. Porque tener un plan es una cosa, pero ¿cómo se consigue que este diseño tan ambicioso se convierta en una realidad de verdad? Una realidad que transforme la vida de cada estudiante en cada aula de México. Esa es la gran pregunta que queda en el aire. Muy bien. Hoy nos metemos de lleno en un modelo educativo fascinante que viene de México. Se llama Construyendo Equidad y es un proyecto de la Secretaría de Educación. Ahora les voy a mostrar la presentación del siguiente tema, que también tiene que ver con esta parte de las leyes. Aquí está, déjenme, se está cargando. Ahí va. Fíjense, ya vimos la Ley General de Educación. Va de la mano totalmente con la Ley General también de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y con el artículo 3º. Sin embargo, hoy solamente vamos a alcanzar a ver hasta la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y se abrevia de esta manera. Esta ley está dentro del marco jurídico para la protección integral y garantía de derechos en México. Y pues es un análisis de la reforma, principios rectores y mecanismos de ejecución. En esto se habla de un cambio de paradigma, es decir, de ver de objetos de protección a sujetos con derecho a los estudiantes. Recordemos que en la temporalidad, en la evolución que ha tenido la humanidad y en este caso los niños, pues a los niños se les ha visto de diferentes formas. Hubo un tiempo en el que, por ejemplo, se les miraba como adultos pequeños y entonces estos adultos pequeños pues también tenían que trabajar, también tenían que hacer cierto grado de actividades. Hubo un tiempo también en el que pues se les consideraba solamente para desarrollar ciertas cosas a los hombres, ciertas cosas a las mujeres. Y entonces ahí pues iba variando el trato que se le daba a los niños, niñas y adolescentes, pero para efectos de la actualidad se les considera sujetos, recursos humanos, no recursos materiales. Y entonces estos derechos a nivel general, pues todos aquellos niños, niñas y adolescentes sobre todo, bueno, esta ley es mexicana, pero pues por supuesto que también hay, existe la universalidad y que existen también leyes en diferentes países que regula precisamente esta parte o esta atención a los niños, niñas y adolescentes y es en general para todos. Todos tienen estos derechos. Y entonces, pues hay una interdependencia e indivisibilidad van de la mano, o sea, no podemos decir, este sector de estos niños, niñas y adolescentes solamente cuentan con estos derechos, no. Es para todos y todos tienen estos 20 derechos de los que vamos a estar platicando, que esa parte sí quiero yo que ustedes tengan como que muy clara de que son 20 y pues los vamos a ir abordando. No se puede garantizar un derecho violando otro, no. Van de la mano, no podemos violar ninguno de los que vamos a mencionar aquí. Y pues el objeto de esta ley es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos y eso aparece en el artículo número 1. Además, existe una progresividad, es decir, el Estado debe buscar siempre mejorar la cobertura, nunca retroceder. Y el alcance pues es de orden público, de interés social y observancia general en todo el territorio nacional. Pero bueno, para continuar es definiciones legales y principios, el principio rector. Vamos a definir a niños y niñas aquellos que rondan entre los 0 a los 12 años, de acuerdo al artículo 5. Ahora, los menores de 12 años son niños y niñas y los adolescentes van de los 12 años cumplidos a menos de 18, ya 18 años para efectos aquí en México,
ya a partir de los 18 años ya se consideran adultos o mayores de edad. Ante cualquier duda, pues se presumirá la minoría de edad. Si no tenemos la certeza de cuántos años tiene, pues vamos a presumir la minoría de edad. Y esto tiene que ver siempre esta ley con el interés superior de la niñez. De hecho, este concepto lo vamos a escuchar recurrentemente, lo hemos venido escuchando recurrentemente en cada uno de los temas. Así es que pues hay que grabarnos que nosotros como servidores públicos, como docentes, trabajamos precisamente para salvaguardar este interés superior de la niñez de acuerdo al artículo 2 al 6 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y pues se considera primordial en cualquier decisión de autoridad. Hay que evaluar también y ponderar las repercusiones para salvaguardar garantías. De hecho, ante cualquier situación van primero los niños. Incluso en protocolos de actuación, pues primero se piensa en los niños. Y otros principios, de acuerdo al artículo 6, está la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, la autonomía progresiva, el acceso a una vida libre de violencia. Catálogo integral. Los 20 derechos fundamentales de acuerdo al artículo 13. Si se fijan aquí en este mapa mental aparecen absolutamente todos. El primero, por ejemplo, es la vida de paz y supervivencia y desarrollo. El segundo, la prioridad. El tercero, la identidad. El cuarto, vivir en familia. Quinto, igualdad sustantiva. Sexto, no ser discriminado. Y así sucesivamente. Entonces, pues los vamos a ir analizando aquí uno a uno. En este caso, el derecho a la identidad y prioridad. Todos los niños tienen derecho a la identidad de acuerdo a los artículos 19 al 21, es decir, a la inscripción inmediata y gratuita en el registro civil. En este caso, en México, se da la oportunidad o se espera que se registren en los primeros 6 meses de vida. Yo sé que de pronto pudieran existir casos en los que no ocurre de esa manera, pero pues ahí ya estaríamos violentando este derecho a la identidad. Y pues por supuesto, este derecho les da la oportunidad de tener una primera copia certificada del acta de nacimiento sin costo, derecho a conocer la filiación y el origen de quién es su familia, sus padres. La falta de documentos pues nunca será un obstáculo para garantizar sus derechos, porque les menciono que, no me dejarán mentir, hay casos en los que en algunas escuelas tenemos alumnos ya en nivel primaria que no han sido registrados, pero eso pues por supuesto no le quita la oportunidad o el derecho a recibir una educación y por eso es que tenemos alumnos así en las escuelas. Claro que se está violentando este derecho a la identidad y pues hay que orientar y hay que asesorar a los padres de familia para que puedan hacer el debido registro ante el registro civil, vaya la redundancia, para que puedan atender a este derecho y obligación de los padres, por supuesto. El segundo derecho es a la prioridad de acuerdo al artículo 17, es decir, a una protección y socorro en cualquier circunstancia. Atención antes que las personas adultas en todos los servicios y consideración prioritaria en políticas públicas. Para efectos de examen, incluso en algún examen venía que si había un caso de contingencia, ¿verdad? O de algún tipo de contingencia o accidente, ¿a quién se atiende primero? ¿A un niño o a un adulto? Y entonces al que se atiende primero, pues siempre va a ser al niño. No quiere decir que al adulto no se le vaya a atender, claro que no, pero el que lleva prioridad es el niño. Derecho a vivir en familia. De acuerdo a los artículos del 22 al 24, pues la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia de origen, de acuerdo al artículo 22. Y es que no tiene absolutamente nada que ver si tiene o no recursos suficientes la familia o la calidad de vida que les pudiera dar como para determinar el derecho a vivir en familia. O sea, tienen los niños, niñas y adolescentes este derecho independientemente del nivel socioeconómico de los padres. Y esa parte pues no nos corresponde a nosotros juzgarla. Tienen como parte de este mismo derecho a convivir, es decir, a mantener contacto con familiares aunque los padres estén separados. También por eso se tienen que llegar a acuerdos de convivencia. Y ya, pues esta parte ya se regula a través de una vía legal en la que como docentes no intervenimos, pero pues es parte de los derechos que ellos puedan mantener contacto con sus padres independientemente de que estén separados. Derecho a convivir con familiares privados de su libertad, es decir, que estén en alguna cárcel bajo condiciones adecuadas. Incluso en algunas instituciones, o bueno, a nivel general, se solicitan constancias de estudios para que los niños puedan ir a ver a esos familiares
a la cárcel. Claro que las condiciones están sumamente reguladas, pero sí tienen ese derecho y esa oportunidad de ir a visitarlos. Como parte también de este mismo derecho es la reunificación, es decir, la obligación estatal de facilitar la localización y reunificación familiar. Eso cuando estamos hablando ya de problemas a lo mejor aún más graves, donde quizás alguno de los padres tenga, o ambos padres, o por X ya tengan que ser encarcelados, o alguno de ellos tenga que ser encarcelado, pues la idea es que en determinado momento se pueda reunificar a esa familia o se pueda localizar en caso de que no esté localizable alguno de ellos. También tienen derecho a la prevención de perdón, también hay que prevenir, tener la prevención de traslados ilícitos. Es decir, si queremos sacar a un niño del país, pues tiene que tener la autorización consciente de ambos padres, ¿verdad? No podemos trasladarlos o incluso a diferentes lugares, no necesariamente fuera del país, pero para trasladarlos, pues sí tiene que tener autorización de ambos padres o tutores. Medidas de protección especial, es decir, la niñez en desamparo de acuerdo al artículo 26. Y vamos de abajo hacia arriba. Es decir, por diferentes circunstancias, si el niño adolescente tiene que ser removido de su hogar, pues primero se busca restituir el derecho a vivir en familia de forma definitiva. Y entonces, pues en primera instancia, se busca la familia extensa o ampliada, es decir, a los tíos, abuelos, parientes hasta el cuarto grado, ellos tienen la prioridad. Y ya si se agotan todas las instancias y de pronto dices, pues ya lo intentamos y no se pudo, no tienen tanta familia o los abuelos no pueden hacerse cargo, se agotaron todos los espacios, ahora sí, irían a un segundo nivel, que sería la familia de acogida, que esta pues les da un cuidado temporal certificado mientras se asegura una opción permanente. Y esta pues es totalmente temporal. Ya cuando se agotó este espacio, también esta instancia, bueno, pues vamos al acogimiento preadoptivo. Que claro, la idea, de hecho, de esta de familia acogida puede regresar a la familia extensa, porque si las cosas mejoran con la familia o algo, ya se pueden hacer cargo, se puede regresar. O sea, la idea es que sea restitutivo. Pero supongamos que, bueno, ya estamos en este tercer nivel de acogimiento preadoptivo, pues ahí se establece una fase de vinculación con fines de adopción. Y es que las decisiones de adopción no son nada sencillas y de hecho sí existen protocolos respecto a este espacio de adopción. Y entonces, pues también tiene que ver ese vínculo, ¿verdad? Con anticipación, si pudiera o no funcionar o si se dan o no las cosas. Y tiene que ser una decisión como muy consciente y muy bien estructurada y muy bien argumentada y pues tiene que darse el espacio precisamente para este proceso. Y ya finalmente, pues se da un acogimiento residencial cuando ya se agotó también este tercer nivel, es decir, en centros de asistencia. Y pues es la última medida o es el último recurso posible por el menor tiempo posible. La idea es que no lleguemos a este punto donde pues los niños tengan que estar en algún orfanato o alguna casa hogar, porque pues la idea es agotar los primeros tres niveles o regresar, o sea, que las cosas mejoren y que a lo mejor pueda regresar con su familia. Adopción, principios y prohibiciones. De acuerdo al artículo del 26 al 30 de la Ley General de Educación, pues como requisito indispensable expedido por el Sistema Nacional DIF y estatales, hay cierto procedimiento en el que se te otorga un certificado o un escrito, un oficio, un certificado de idoneidad. O sea, se investiga a la familia que está buscando alguna adopción y que cumpla con todos los requisitos, por supuesto. Para efectos de aquí en Nuevo León, creo que de cierta manera sí se ha buscado como que agilizar esta parte donde se les dé las opciones y se asesore de manera adecuada a estas familias que desean adoptar para que pues el proceso sea más ágil y sea más digerible tanto para los papás que desean adoptar como para los pequeños. Y las prohibiciones estrictas, pues obviamente no a la adopción privada, no está permitido, no está legalizado. No puede haber un trato directo sin autoridad, todo esto pues tiene que estar regulado, por supuesto. No a la promesa de adopción durante la gestación, eso tampoco, a menos aquí en México nada más así de manera directa, sin un protocolo pues regulado, no se debe de dar. No al lucro beneficio económico, pues tampoco se puede pagar por un ser humano, ¿verdad? Por un niño, no se trata de eso.
y no a la adopción por discriminación. También se tiene que erradicar esta parte de la discriminación. Consentimiento, fíjense qué interesante. Tanto niñas, niños y adolescentes deben ser escuchados según su madurez. Y es que, como les mencionaba acá, en esta parte de la acogida, del cuidado temporal o de este acogimiento preadoptivo, pues tiene que haber esta fase de vinculación. Y entonces los niños de pronto, si se les pregunta cómo se sienten, si les agrada estar con esa familia, en ese espacio, y si no hay como que ese vínculo, no se estableció ese vínculo, pues no se procede a hacer la adopción. Y entonces el proceso de adopción en plazos y mecanismos, tiene cierta temporalidad, pudiera variar de algún lugar a otro. Y en este caso, pues la sentencia de la patria potestad se da en un máximo de 90 días hábiles, la sentencia de adopción en un máximo de 15 días hábiles tras recibir expediente, el seguimiento post-adopción cada 6 meses durante 3 años. Se les da seguimiento a esa familia. Y esto es a través de profesionales como psicólogos y trabajadores sociales. Deben de tener un título, cédula y 2 años de experiencia. Como preferencia, pues se le da prioridad a solicitantes nacionales sobre extranjeros. Y bueno, vamos ahora con otro derecho. Este derecho a la igualdad sustantiva y no discriminación, de acuerdo al artículo 36 de 42. En el concepto de esta igualdad sustantiva, pues se trata del acceso al mismo trato y oportunidades para el goce de derechos. Y aquí tenemos un ejemplo con esta imagen. Del lado izquierdo vemos la cuestión de la igualdad. Fíjense, todos tienen pues una especie de banco en el que pueden escalar para ver hacia el otro lado, vaya, de esta barda o pues sí, de esta barda o de esta reja. Y entonces se le está dando un trato igual a todos. Y a la vez tenemos el contraste del lado derecho. Fíjense, no es un trato igual, es un trato equitativo porque se le da más al que más lo necesita. Y pues aquí, en escala, pareciera que tiene una escala igual, pero no, porque la idea es que todos llegan al mismo objetivo, pero pues dándole a aquel que más necesita, pues más, obviamente más herramientas para que lo logre. Y entonces, de acuerdo a esto, pues hay ciertas acciones afirmativas que son medidas temporales y correctivas necesarias para grupos vulnerables como migrantes, indígenas o con discapacidad. Y de acuerdo a la perspectiva de género, pues se tienen que eliminar los estereotipos sexistas y empoderamiento de niñas y adolescentes. A todos, pues, con un trato oportuno. Obligación de eliminar costumbres o tradiciones que promuevan la discriminación. O sea, no a la discriminación, de acuerdo a los derechos. El siguiente derecho es a una vida libre de violencia, de acuerdo al artículo 46 de 49. Y entonces en esta vida libre de violencia, pues hay ciertas provisiones explícitas. Una, por supuesto, que es el castigo corporal, el uso de fuerza física para causar dolor, aunque sea leve, de acuerdo al artículo 47, está totalmente prohibido y está penado por ley. Así es que no lo hagan. Al castigo humillante, el trato ofensivo, denigrante o ridiculizador para que según aprenda cierta lección o qué sé yo, también está totalmente prohibido. Y el trabajo infantil debajo de la edad permitida, como una contraprestación que esté fuera de su potencial, y que sea infantil, pues está prohibido. Los niños no deben de tener ningún tipo de trabajo, ¿verdad? Debajo de su edad permitida. La obligación a la restitución. El Estado debe proveer servicios de recuperación física y psicológica para víctimas y por eso se dan las canalizaciones. En el caso de nosotros como docentes, ante alguna situación donde se vulnere algún derecho de los niños y adolescentes, cuando damos canalización, por eso también damos canalización al Instituto Socioemocional, de Atención Socioemocional, donde precisamente les pueden dar terapia psicológica para pues que vayan saliendo de esa cuestión que hayan vivido. Y pues otra obligación también es la protección contra trata y explotación sexual. Salud, bienestar y medio ambiente es un siguiente derecho de acuerdo a los artículos 50 y 52 y entonces los niños tienen derecho a una salud mental y sexual, es decir, a la prevención de adicciones y del embarazo adolescente, aunque en algunas comunidades pudiera existir como usos y costumbres, bueno, aún así se le considera que están vulnerando el derecho precisamente a esta salud
o embarazo adolescente. No porque siempre haya sido así quiere decir que sea correcto. Por eso hablamos al principio de romper esos paradigmas, porque en muchos lugares pues siempre ha sido así, es que aquí siempre ha sido así. Bueno, que siempre haya sido así no quiere decir que sea correcto. Derecho a la salud, es decir, a una atención gratuita que combata la desnutrición o, en su caso, la obesidad. Y entonces, con este derecho precisamente, ahí se argumenta lo que estamos viviendo actualmente en México, que es un programa para atender la salud, donde en las escuelas, por supuesto, tenemos que cuidar que ya no tengan a la mano, a la venta, productos inapropiados o productos que no les brinden un aspecto nutricional adecuado a nuestros estudiantes. Entonces, pues ahí la idea es precisamente erradicar esta obesidad. Recordemos que en México, pues somos que el tercer país con mayor grado de obesidad infantil. Así es que con este programa se supone que, o se espera que más adelante se obtengan ciertos cambios, que precisamente se combata esta obesidad. Y para efectos de desnutrición, también en las escuelas existen programas de desayunos escolares. De hecho, hay programas de desayunos escolares que también les incluyen una despensa muy completa a las familias para atender esta parte también de la desnutrición en caso de zonas vulnerables que realmente lo necesitan, pues se inscriben a este tipo de programas. Y derecho al entorno, quiere decir a vivir en un ambiente sano y sustentable, donde vivan tranquilos, sin violencia ni nada por el estilo. El siguiente derecho tiene que ver con la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Y esto puede ser de deficiencias físicas o mentales, de barreras del entorno y pues obviamente pues de discapacidad. Hay un diseño universal en el caso de las escuelas cuando tienen UDEI o aunque no tengan UDEI, eso se le denomina diseño universal del aprendizaje. Y entonces en este diseño universal pues se busca que los entornos usables por todos sean sin necesidad de adaptación, que esté adaptado. Dentro de los ajustes razonables, por ejemplo, que se realicen las modificaciones necesarias porque su negación es discriminación. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos rampas en alguna institución, pues estamos discriminando a aquellas personas que tienen alguna necesidad o alguna discapacidad motriz. Y la accesibilidad, por supuesto, que hagamos también las adecuaciones necesarias, ya sea en sistema braille, en lectura fácil, en la inclusión, en plena educación o en lengua de señas, que el hecho que de pronto los docentes desconozcan esto no quiere decir que no estemos obligados a darles esa atención oportuna a los estudiantes. Habría que buscar o gestionar los medios necesarios para poderles dar una atención de calidad. Y bueno, el siguiente derecho pues es a una educación de calidad precisamente y acceso a la información. Y entonces, como parte de ese derecho a la educación, pues esta tiene que ser de calidad, tiene que ser gratuita y con un enfoque de derechos humanos, donde hablemos precisamente de estos 20 derechos y no solo hablemos, sino que apliquemos y consideremos que todos estos derechos pues debemos de cumplirlos. También esto implica, por supuesto, una prevención del acoso escolar, es decir, el bullying. Una prevención o en su caso una resolución para que no esté ocurriendo. Los niños también a su vez tienen derecho a ser escuchados, a ser tomados en cuenta, a que su voz se escuche. Entonces, pues de pronto hay que preguntarles cuáles son sus intereses. Y para efectos de la nueva escuela mexicana, existe una parte incluso dentro de la estructura del programa analítico, donde como parte del codiseño nosotros podemos preguntar cuáles son los intereses o cuáles son necesidades o cuáles son las inquietudes de los estudiantes para incluirlos dentro de nuestra planeación de nuestros proyectos. Y finalmente, perdón, también tienen derecho a un entorno digital, es decir, el acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación. Claro que hay que cuidar la clasificación de los videojuegos, en el caso de los padres de familia, hay que, hay que buscar que se prohíba el acceso a contenido para adultos o contenido inapropiado. Y entonces para eso también existen algunos insumos o algunas aplicaciones de control parental donde tú puedes como padre regular cuáles son las aplicaciones que están utilizando tus hijos en los diferentes dispositivos. También puedes regular el tiempo de uso, también puedes regular el tiempo de sueño para que no estén utilizando los dispositivos en horario inadecuado.
Y finalmente, pues la prohibición de venta de contenido de adultos o contenido para adultos donde aparezcan menores. Esto, por supuesto, hay que prevenirlo a toda costa. Finalmente, hay una corresponsabilidad y participación. En el caso de estos derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, todos estamos involucrados, todos, tanto la familia, la comunidad y el Estado, de acuerdo al artículo 11, debemos de cuidar que se apliquen estos derechos, que no se violenten ninguno de estos derechos. Y más aún en las escuelas, cuando nosotros vemos que algún derecho está siendo violentado, pues tenemos que aplicar los protocolos y darle seguimiento, con la finalidad de proteger, pues ya decíamos, los derechos, porque hoy es garantizar el bienestar de la sociedad del mañana. Y vamos ahora sí al siguiente video, que tiene que ver precisamente con los derechos. Hay leyes que marcan. Ahí va. Déjenos compartir el video. Un antes y un después. Hay leyes que marcan un antes y un después. Y en México hay una que cambió por completo las reglas del juego para los niños y adolescentes. Hoy vamos a desgranar ese cambio, un salto enorme de la idea de protegerlos a la de empoderarlos. Y todo, absolutamente todo, se reduce a una pregunta que puede parecer simple, pero que es potentísima. ¿Los niños son personas con derechos o son, digamos, personitas a las que solo hay que proteger? Ojo, porque la respuesta lo cambia todo. Pues bien, en México la respuesta oficial llegó en 2014 y tiene nombre y apellidos: la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y es justo en esa ley donde nos vamos a meter de lleno. Y si tuviéramos que resumir su misión en una sola frase, sería esta: reconocer de una vez por todas que los niños y adolescentes son titulares de derechos. ¿Y esto qué significa? Pues que no es algo que tendrán en el futuro, no, es algo que tienen ya, ahora mismo. Tienen la capacidad de ejercer sus propios derechos. Vale, para entender bien de qué va todo esto, vamos a hacer un recorrido. Primero veremos esa nueva forma de ver la infancia, luego los principios que guían la ley, después la lista de derechos que establece. Nos pararemos un momento en uno clave: el derecho a una familia, y terminaremos con el sistema que se montó para que todo esto se cumpla. Empezamos por el principio. Primera parada: una nueva visión de la infancia. Aquí está el meollo de la cuestión: el paso de verlos como algo que proteger a verlos como personas con derechos. La palabra clave aquí es titulares de derechos. Y, a ver, esto suena muy legal, pero la idea es muy potente. Significa que los niños dejan de ser considerados, por así decirlo, una propiedad de sus padres, o simplemente alguien que recibe cuidados pasivamente. No, se les reconoce como individuos, con su propia capacidad para disfrutar y ejercer sus derechos. Muy bien, pasamos al segundo punto: los principios rectores. Porque esta ley no es solo una lista de se puede y no se puede, no. Tiene una base, unos cimientos, unas reglas de oro que tienen que guiar absolutamente cualquier decisión que se tome. Y de todos esos principios hay uno que es, bueno, es la estrella, el más importante, el que lo domina todo. Es el llamado interés superior de la niñez. ¿Y esto qué es en la práctica? Pues es muy sencillo y a la vez muy revolucionario. Significa que, ante cualquier decisión, cualquier política, cualquier acción que afecte a un menor, da igual si es a uno solo o a un grupo, lo primero, lo absolutamente prioritario, es su bienestar y sus derechos, por encima de todo lo demás. Es como el faro que ilumina toda la ley para que nadie se pierda. Pero ojo, que no está solo, hay otros pilares fundamentales. Por ejemplo, la autonomía progresiva, que básicamente dice que a medida que un niño crece, también crece su capacidad para tomar sus propias decisiones. Lógico, ¿no? Luego está la participación, que es su derecho a que se les escuche y se tenga en cuenta su opinión. También la no discriminación, que es muy clara: los derechos son para todos, sin excepciones. Y cómo no, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo, que es la obligación más básica que tiene el Estado. Vale, ya tenemos la filosofía. Ahora vamos a lo concreto. Tercer punto, la Carta de Derechos. Aquí es donde todos esos principios tan importantes se convierten en cosas tangibles, en garantías reales para los chavales. Y para que nos hagamos una idea de lo completa que es esta ley, su artículo 13 enumera ni más ni menos que 20 derechos específicos. 20. Y además, la propia ley dice que la lista no es cerrada, que puede haber más. Es una declaración de intenciones en toda regla.
Podemos agruparlos un poco para entenderlos mejor. Primero, los que podríamos llamar derechos de bienestar, que son como los cimientos de una casa. El derecho a tener una identidad, a vivir en una familia, a la salud y a la seguridad social, a tener unas condiciones de vida dignas y, claro está, a la educación. Luego hay otro grupo que es que aquí se ve de verdad el cambio de mentalidad. Son los derechos de libertad y participación. Hablamos del derecho a expresarse libremente, a tener sus propias ideas y creencias, a participar, a asociarse. Es que esto es reconocerlo ya no como futuros ciudadanos, sino como ciudadanos activos, ahora. Y, por supuesto, la ley no se olvida de la protección, pero la enfoca de otra manera. Refuerza el derecho a vivir sin violencia, a no ser discriminado nunca, a tener seguridad jurídica e incluso piensa en situaciones súper específicas como los derechos de los niños y adolescentes migrantes. Es muy completa. Perfecto. Ahora, para que todo esto no se quede en teoría, vamos a bajarlo a tierra. Cuarta sección, el derecho a una familia. Vamos a coger este derecho, que es uno de los más fundamentales, y a ver cómo la ley lo hace realidad. Hay una frase en el artículo 22 que es demoledora. Dice, la falta de recursos no podrá considerarse motivo suficiente para separarlos de su familia. Esto es importantísimo. Está diciendo alto y claro que ser pobre no es motivo para que te separen de tus hijos. Se acabó. Claro, la pregunta es, vale, ¿y qué pasa si hay otras razones? Razones de peso, por las que un menor no puede estar con su familia. Bueno, pues la ley no improvisa. Para nada. Establece un orden, una jerarquía muy clara sobre qué hacer en esos casos. Y el orden aquí es la clave de todo. Lo primerísimo, la prioridad absoluta es la reunificación. Intentar por todos los medios que vuelva con su familia. Si eso es imposible, el segundo paso es una familia de acogida, un hogar temporal. Si eso tampoco funciona, se pasa a la acogida preadoptiva, que ya es un paso para encontrar una familia definitiva. Y fíjate, solo al final, como la ultimísima opción, cuando ya no queda otra, se contempla el acogimiento residencial, o sea, un centro. Y siempre, siempre por el tiempo más corto posible. Y con esto llegamos a la última parte, el sistema de protección. Porque, claro, todo esto está muy bien sobre el papel, pero ¿quién se encarga de que se cumpla? ¿De quién es la responsabilidad? Pues la ley lo deja claro, es un deber de todos. El artículo 11 lo dice sin rodeos. Garantizar estos derechos es una responsabilidad compartida. ¿Entre quiénes? Pues entre tres, la familia, la sociedad y el Estado. O sea que no es solo cosa del gobierno, es un compromiso que nos involucra a todos. Es como una red, ¿sabes? En el centro está la familia, claro, pero luego está la comunidad, los vecinos, las escuelas y, por supuesto, todos los niveles del Estado, el gobierno federal, los gobiernos de cada estado y hasta los ayuntamientos. Todos, sin excepción, están obligados por esta ley. Y para que toda esta gente trabaje a una para coordinar todo este esfuerzo, la ley crea una figura clave, el Sistema Nacional de Protección Integral. Su trabajo es, básicamente, ser el director de orquesta, asegurarse de que esta música suene bien en todo el país y en todos los sitios. En definitiva, esta ley es como el plano detallado de un edificio increíble, un edificio que representa un futuro mejor para la infancia en México. Pero claro, un plano no es un edificio, hace falta construirlo, y ahí es donde queda la pregunta en el aire. ¿Qué ladrillo ponemos cada uno para que este plano se convierta en una realidad sólida para cada niño, cada niña y cada adolescente del país? Listo. A ver, ¿cómo se define el futuro de todo un país? Voy a dejar de compartir esto y quiero mostrarles ahora, bueno, de entrada, recordarles que ahí están todos los videos en el canal de YouTube y como vemos, es un resumen muy apropiado de cada uno de los temas. Están de hecho por función, les comparto nuevamente, están por función y entonces es cuestión nada más de que ustedes seleccionen la opción que les corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos guía de admisión, que también ya voy a arrancar con admisión. Nada más estamos por terminar el círculo de estudio de promoción vertical presencial y empezamos con admisión. Viene la guía de funciones de supervisión. Aquí ya están cargados los 15 temas que vienen en su guía. Así es que pues nada más abren la de producción y ahí ya los pueden ver. Guía de funciones directivas, también aquí ya está cargado. Recuerden que subdirección y dirección viene en la misma guía. En este caso de funciones directivas son 16 temas y pues ya se encuentra por aquí. Y acá el círculo de estudios, todas las funciones
de vertical de todos los niveles vienen aquí en el círculo de estudio. Y los shorts de promoción vertical también, todas las funciones de todos los niveles vienen aquí, niveles de educación básica, por supuesto. Y bueno, una vez dicho eso, quiero mostrarles la información que les compartí el día de ayer, donde hablaba acerca de otra opción más, otro elemento multifactorial que no existía, que viene a darse la opción a partir de, aquí está, se está por compartir aquí la pantalla. Es este punto extra, fíjense. En este punto extra, que a mí me llama bastante la atención porque es una nueva opción que no existía. Y entonces dice aquí que si vas a participar en vertical, horizontal o en horas adicionales, pues con esto pueden obtener un punto adicional. Y no me dejarán mentir, un punto adicional puede hacer una diferencia. A veces nos quedamos solo por décimas o centésimas. Y entonces un punto extra sí puede hacer diferencia. Y eso se trata de participar, aquí viene la liga, ahorita vamos a abrir, para identificar la coordinación de la zona de línea que te quede más cerca a tu domicilio o centro de trabajo. Y pues se publicará en el portal de UCICAM esta liga. Y en esta liga pues dice que podremos encontrar la documentación requerida y descargar los formatos que deberán presentar debidamente requisitados. Se trata en esencia, déjeme abro la liga. Pero se trata en esencia de que tú te postules como voluntario para dar una asesoría. Bueno, aquí viene pues es el estado y viene la coordinación que corresponde, que les queda más cercana. Pero es darle una asesoría a una persona adulta. Bueno, no solo una asesoría, sino que en esencia son clases de alfabetización. Y entonces viene el formato. Ahí se logra apreciar, a ver. Sí, ahí está el formato, fíjense, es formato de alfabetización para el bienestar. Aquí lo llenan ustedes con todos sus datos. Y viene también el formato para la persona, aquí está, para la persona a la que se le va a enseñar a leer y escribir. De hecho, fíjense, también pueden registrarse personas con discapacidad, ya sea física motriz, discapacidad intelectual y así. Y entonces aquí hay que registrar todos los datos de esa persona y pues se van a estar subiendo a la plataforma. Y entonces ahí pues la idea es que le van a dar asesorías. Dice aquí lo que se nos compartió, que ya les compartí yo en el grupo, los pasos, déjenme se los muestro. Aquí vienen los pasos. El primero ya es, les decía, es identificar una persona para ser alfabetizada, es decir, el educando. Y tenemos hasta el 15 de marzo para localizar una persona. Y además, pues hay que registrarlos en la plataforma, en la coordinación de la zona de línea más cercana. El paso número 2 es concluir al menos el libro 1. O sea, se supone que se va a enviar un cuadernillo de alfabetización de línea, nombrando y contando al mundo, así se llama ese cuadernillo, con el compromiso de concluir el proceso de alfabetización en el tiempo que requiere el educando. Tenemos como fecha hasta el 15 de mayo. Y el paso 3 es registrar el avance del educando en la coordinación de zona de línea. Y la fecha límite es hasta el 22 de mayo. Y finalmente, subir la constancia a través de la plataforma que la UCICAM habilite del 22 al 29 de mayo. Quiere decir que una vez que hagamos ese proceso, se nos va a proporcionar una constancia y esa la vamos a poder subir a la plataforma de UCICAM. Y ya con eso, pues se genera un punto extra. Así es que ahí está la información para quien le interese, pues hay que buscar al educando que pudieran ustedes asesorar en este proceso de línea. Y bueno, con eso cierro por el día de hoy. No me queda más que desearles que pasen una excelente tarde y nos vemos en nuestra próxima sesión. Bonito día para todos. Igualmente, muchas gracias. Gracias igualmente. Que descansen. Gracias, maestra, igualmente.